En mi Biblia dice la cuarta dispensación, el título. La cuarta dispensación, promesa desde el llamamiento de Abraham hasta la promulgación de la ley. El cuarto pacto, o sea, el pacto con Abraham. Así. Recordemos que hasta ese momento él se llamaba Abraham Noas. No, era Abraham todavía, Abraham. Y dice así, Génesis 12, 1 en adelante. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hasta aquí por ahora la lectura de la palabra de Dios. Que el Señor me da su bendición, la porción de su palabra leída. La verdad que hay mucho para reflexionar sobre este pasaje, ¿verdad? Se puede analizar de distintos aspectos. Esta mañana vamos a mencionar solamente algunos, ¿verdad? De ellos, ¿verdad? Lo primero que encontramos acá es que Dios había dicho a Abraham, ¿verdad? Todavía no era Abraham. ¿Y cuándo fue eso, verdad? En unos capítulos antes nos cuenta los ascendientes de Abraham, ¿verdad? En el capítulo anterior, versículo 11, capítulo 11, 11:26, podemos ir, para no irnos tan lejos, o 24, dice 11:24. Nacor, dice, vivió 29, voy a leer Génesis 11:24. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Aram. Bueno, encontramos acá entonces que el papá de Abram se llamaba Taré. Taré. Y Abram tuvo dos hermanos. ¿Quiénes eran sus hermanos? Nacor y Aram. Entonces la familia era el abuelo Nacor, el papá Taré y los tres hijos varones Abram, Nacor y Aram. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Aram. Y Aram, uno de los hijos, el hermano de Abraham, dice, engendró a Lot. Entonces Lot viene a ser ¿qué de Abraham? Abraham, su sobrino, ¿verdad? Hijo de Arán, su hermano. ¿Qué pasó con Aram? Y murió Arán antes de que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Versículo 31. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Aram y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Aram. La circunstancia es, y lo que leímos acá, vivían el abuelo Nacor, el papá Taré, tres hermanos, de los cuales uno tuvo un hijo que se llama Lot. Falleció muy joven el papá, quedó el hijo, el sobrino de Abraham con ellos. El otro hermano, Aram, contrajo matrimonio, tomó para su mujer, dice para su familia, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de hija. Y Abraham se casó con Sarai, era el nombre que después se cambió a Sara y era estéril y no tenía hijos. Esa era. Y vivían en una ciudad que se llama Ur de los Caldeos. Actualmente dicen los estudiosos que Ur de los Caldeos sería
la región, el país que actualmente se llama Irak. Y Irak sería Ur de los Caldeos, era una ciudad muy importante, era la cuna tal vez de la civilización de entonces, que actualmente es Irak. Se piensa que tal vez Ur era una de las ciudades más importantes, donde había, digamos, la civilización más avanzada de su época. Ur de los Caldeos. Y salieron, dice, para ir a la tierra de Canaán y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Estaban camino se quedaron. Y acá el versículo 12, Dios le recuerda este llamado. Le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Este era el mandamiento que Dios le dio a Abraham. La pregunta es, Abraham era creyente en Dios. Bueno, no podemos decir cristiano todavía porque Cristo venía, pero creía en Dios Jehová, como en una generación, en una ciudad totalmente pagana, ¿verdad? Porque era pagana, creían varios dioses en Ur de los Caldeos. ¿Cómo es que en medio de una generación, de un país, donde la palabra de Dios, no sé, que sepamos en la Biblia, no encontramos que haya llegado alguien a hablar de la palabra de Dios o que Dios se haya manifestado? ¿Cómo es que Dios llama y escoge a un hombre que nunca antes posiblemente había escuchado de Dios? Y la respuesta que yo encuentro, hermanos, puede ser que haya otra, es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios obrando al elegir, al escoger a una persona para una tarea, para una obra determinada. Me viene a la memoria los versículos del Nuevo Testamento, creo que es Pedro que dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Cada uno de nosotros, así como Dios eligió a Abraham para algo, Dios también nos eligió a nosotros, a cada uno de nosotros, para una tarea, para un proyecto, para un servicio, para un propósito, que justo es el tema que están estudiando los jóvenes. El lema del estudio para el Club de Jóvenes de este año es, ¿cómo es que dice el lema? Dios cumplirá. El Señor cumplirá su propósito en mí. Salmo 138, 8. El Señor o Jehová cumplirá su propósito en mí. Ese es el tema que están estudiando los jóvenes. Lo cierto es que Dios en su soberanía, en su gracia, en su misericordia, escogió a un hombre en medio de una generación que no tenía conocimiento de Dios para un propósito. Es lo mismo que Dios hizo para con nosotros, hermanos. Dios nos llamó para un propósito. Y debemos descubrir ese propósito para el cual Dios nos llamó, ¿verdad? Si ya te convertiste, si ya recibiste a Jesús como tu Salvador, ya te bautizaste, ya estás involucrado en la iglesia, pero tal vez es conveniente seguir siempre pensando, ¿para qué Dios me llamó? ¿Para qué Dios me escogió? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la tarea principal? Podemos involucrarnos en varios servicios y a través de eso vamos a encontrar cuál es el servicio. No es que tenemos que sentarnos y pensar y meditar y decir, Dios, yo voy a hacer tu propósito, pero el día que me reveles completamente. No, mientras tanto voy a estar sentado acá. Esa no es la manera en que Dios obra, ¿verdad? Normalmente involucrándote en varios servicios, en varios ministerios, de acuerdo a tus dones y talentos. Y de ahí Dios va a usar personas, circunstancias, va a usar su palabra para decir, esto es lo que Dios quiere que yo haga. Para esto Dios me capacitó. Tengo dones y talentos para hacer esto. Estar en el grupo de alabanza, ese no es mi talento, ¿verdad? Entonces, si me voy ahí, yo voy a desafinar y voy a componer, ¿verdad? Está en la tecnología. Y si bien me gusta, tampoco domino, ¿verdad? De mal yo voy a estar sentado ahí en San Francisco, cualquier cosa va a salir ahí, ¿verdad? También, y así cada uno, Dios nos va llamando para un servicio, ¿verdad? Trabajar con los niños. En su momento hice también, ¿verdad? Pero no sé si mi paciencia ya fue disminuyendo y tal vez ahora ya no me da para estar ahí tanto tiempo con ellos, ¿verdad? Estar con los jóvenes requiere energía, fuerza y compañía, que un tiempo tenía mucho, ¿verdad? Pero ahora, ese primer domingo, ese primer sábado que estuvimos
En la apertura, feliz, estuve muy contento de compartir, pero le dije a mi señora al salir, la verdad que me sentí un poco extraño. Tanta juventud a nuestro lado, tanta energía, tanta fuerza. Me trajo a mi memoria años anteriores, ¿verdad? Pero no sé si ya tengo la energía para estar todos los sábados con ellos en ese ritmo, ¿verdad? Pero Dios, a través de que uno se va involucrando en distintas actividades, distintos ministerios, buscando la guía del Señor, consejo de hermanos, va a descubrir su ministerio. Dios acá le llamó, le dijo, Jehová, le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Hermano, acá tenemos que también reflexionar de que Abraham ya tenía su vida formada. Él vivía con su abuelo, con su papá, sus hermanos, ¿verdad? Sus sobrinos, tenía ya su esposa, ya tenía formada una familia. Y Dios le dice, vete de tu tierra, ¿verdad? De la ciudad donde estás. Y de tu parentela, déjale a tu papá, tu mamá, tu hermano, tu cuñada, tu sobrino. A la tierra, dice, a la tierra que te mostraré. Es decir, el Señor le pidió que deje, actualmente se dice, su zona de confort. Así dicen ahora los que hablan, no sé, de estos temas. Dios le pidió que deje su zona de confort. Allí donde él se sentía confortable, donde él dominaba todo. Ya sabía que los lunes se levantaba y iba a hacer tal cosa, martes se iba a ocupar su ganado, los lunes de ovejas, los martes los camellos, los miércoles de su tierra, el cultivo, qué sé yo. Tenía organizada su vida. Tenía su zona de confort. Y Dios le pidió que salga de su zona de confort para hacer algo más grande que Dios tenía para él. Anoté acá una frase que una vez un hermano dijo al hablar sobre este pasaje. Dijo, Dios le estaba diciendo, levántate del sofá donde estás cómodo, porque quiero usar tu vida como canal de bendición sobre otras vidas. Ya anoté eso acá. Si quieren anotar, voy a repetir. Levántate del sofá porque quiero usar tu vida como canal de bendición sobre otras vidas. Repito nuevamente. Levántate del sofá de tu comodidad porque quiero usar tu vida como canal de bendición sobre otras vidas. ¿Qué implicaba dejar la tierra? Su tierra o tu tierra, dejar el confort, el lugar de buena vida, ¿verdad? La parentela, dejar su área de seguridad, dejar la casa de su padre. Ahora Dios hace esto porque Dios es un Dios que quiere destruir la comodidad de la gente. Dios quiere trastornar nuestra vida. Dios que está planeando formas de, qué sé yo, de molestarnos. No, hermanos. Le quiso dar algo mejor y le dio algo mejor. Cuando le dijo, deja tu tierra y deja tu confort, tu lugar de vida, ¿qué recibió? Recibió un nuevo lugar, Canaán. Dejó Ur de los Caldeos, dejó Aram y Dios le dio la tierra de Canaán, la tierra prometida de la cual dice, fluye leche y miel. Le dijo, deja o vete de tu parentela, de tu área de seguridad. ¿Y qué pasó a ser? Una nación grande. Sí, dejó su parentela y pasó a ser una nación grande. Le dijo, sal o vete de la casa de tu padre, donde ibas a tener tu herencia terrenal, y recibió su herencia eterna. Dejó de ser el hijo de heredar lo que su padre le iban a dar, su herencia terrenal. Él recibió la herencia eterna. La Biblia, ¿cómo le dice a Abraham? ¿Cuál es el nombre que se le dice a Abraham? Padre de la fe. ¿Y Abraham qué significa? Padre de multitudes. Entonces, él le dijo, Dios, salí de acá, es tu esposa y tu sobrino. Vas a ser una nación grande, vas a ser padre de multitudes. Y llegó a ser el padre de la fe. La promesa era, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre
y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces le invitó Dios, o la orden de Dios es dejar la tierra, su zona de confort, de buena vida, y recibió la tierra prometida de Canaán. Tenía que dejar su parentela, su área de seguridad, y pasó a ser una nación grande. Le dijo, sal de la casa de tu padre, tu herencia terrenal, y vas a recibir una herencia eterna. Vamos ahora a Hebreos capítulo 11. Vamos a saltar. Hay muchas más cosas que podemos decir de esto, pero para centrarnos en algunos puntos nomás en esta mañana, Hebreos capítulo 11. Eso es lo que estaba ocurriendo en su momento para los que estudiamos vida de Jesús 1. ¿Cuántos años antes de Cristo es esto? La llamada a Abraham, cuando Dios llamó. 2000 años antes de Jesucristo, ¿no? Para ubicarnos cronológicamente, la llamada a Abraham fue más o menos 2050, 2100 años antes de Cristo. 2100 años antes de Cristo más o menos, ¿verdad? Ahora nos vamos a ir a Hebreos, que ya es después de Jesucristo. Habrá sido el libro de Hebreos se escribió en el año 50 más o menos, supongo. En el año 50 o 70. Hebreos capítulo 11. Vamos a ver en retrospectiva cuál es el análisis que hizo el autor de Hebreos, que se supone que es el apóstol Pablo, y que él, cómo vio este tema. Hebreos capítulo 11. Dice así. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1 estoy leyendo. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y después cita varios. Versículo 4, cita a Abel, después el 5, a Enoc. Versículo 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que sabía que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, está hablando de Abraham, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios en hebreo. Quiero resaltar el versículo 8. ¿Cuál era la condición? Ya vimos el llamado de Dios, ¿verdad? El llamado a Abraham, la promesa de lo que él iba a hacer, ¿verdad? Esta es tu situación, deja todo eso y esto vas a recibir. Pero era una promesa, ¿verdad? Una promesa que Dios le hizo. Yo no sé el grado de intimidad o de conocimiento que Abraham tenía con Dios. La Biblia no nos relata todo el conocimiento previo que haya tenido. Pero podemos destacar dos cosas de Abraham, ¿verdad? El versículo 8 nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Cuáles son las dos cosas que tuvo Abraham? ¿Qué nos dice este versículo?
¿Cuáles son las dos? ¿Cómo? Sí, obediencia y fe. Por la fe, Noé, cuando fue, perdón, por la fe Abraham siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció. Ayer estaba investigando un poquitito más de este tema y un hermano hizo no sé, un comentario que la fe verdadera, ¿verdad? En Dios incluye tres cosas, decía. La fe verdadera, la fe salvadora, la fe que hace que obremos, la fe que motiva, la fe que hace que llevemos adelante las cosas que escuchamos de Dios o que entendemos que Dios nos llama, requiere tres cosas. Uno, creer en Dios, creerle a Dios, porque Dios le dio una promesa que él no sabía realmente si se iba a cumplir o no, ¿verdad? Pero él le creyó a Dios. Creer, confiar en Dios, ¿verdad? Porque una cosa es creer, otra cosa es confiar que Dios iba a cumplir. Y la tercera condición, que para que sea una fe verdadera, una fe completa, es la obediencia. Y hermanos, a veces nuestra fe no tiene esos tres ingredientes, ¿verdad? O tenemos que examinarnos si nuestra fe tiene si tiene sus tres ingredientes. Si le creemos a Dios, si cuando leemos su palabra y cuando leemos sus promesas, cuando leemos sus mandamientos, su llamado, creemos en Él, confiamos en que Dios va a cumplir su promesa, que aún en medio de las dificultades y que todo es negativo, porque Abraham ni sabía ni dónde estaba él. Salió y se iba por el desierto, no sé, meses, años. Dice que habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Dejó toda su comodidad donde tenían seguramente casas construidas, tenían cercado para sus ganados, tenían pozos de agua, también las comodidades necesarias, lo que equivaldría a una estancia hoy día, ¿verdad? Tenía su estancia, ¿verdad? Y dejó todo eso para habitar como extranjera en la tierra prometida. Entonces, hermanos, examinemos si nuestra fe tiene esos tres ingredientes para que sea realmente una fe verdadera, una fe que motive, que nos lleve a accionar, a servir al Señor en forma íntegra, completa. ¿Creemos en Dios? Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia, dice la Biblia. Confió que Dios iba a cumplir su promesa. Pero tal vez lo más importante, o no sé, el tercer ingrediente, la tercera pata de la fe, es su obediencia. Y si leemos la vida de Abraham, vamos a encontrar que Abraham fue obediente. Dios le daba una orden y él cumplía. Acá cuando le dijo, vete de la tierra de tu parentela, de la tierra, y él salió. En el capítulo 22, Génesis 22, cuando Dios le dijo, Abraham, heme aquí, Señor, ¿verdad? Sacrifica a tu hijo Isaac. ¿Qué dice la Biblia en el siguiente versículo? Al siguiente día Abraham se levantó. ¿Cuál dice la palabra? ¿A qué hora? ¿Las 10, las 11 de la mañana, las 12? Se levantó muy temprano, ¿verdad? Tomó a 2 siervos, tomó a su hijo, tomó la leña. Se levantó muy temprano. A lo mejor si a nosotros nos dice, ambos Dios, ¿cómo está diciendo? No sé, vamos a poner un ejemplo para no ser tan extremo de sacrificar a nuestro hijo. ¿Vos querés que deje mi trabajo y me vaya, qué sé yo, no sé a dónde, a vender cosas, ¿verdad? ¿Estás seguro? Pero no te estás equivocando. Antes que a mi vecino, no, para Julio, Francisco está mejor preparado que yo, ¿verdad? Si Dios nos pide algo, ¿verdad? ¿Será que vamos a pensar bien, vamos a negociar? ¿Verdad? Pero Abraham obedeció, se levantó muy temprano. Entonces, la fe de Abraham tenía esos tres ingredientes. Creyó en Dios, confió en Dios y obedeció. Y acá dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia
y salió sin saber a dónde iba. Y esta es la frase que me llama la atención, aparte de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y salió sin saber a dónde iba. Un domingo de enero que estuvimos 3, 4 hermanos por ahí presentes acá, la mayoría estaban por campamento y cosas así, analizamos este tema, sin saber a dónde iba. Y como estábamos pocos, pudimos compartir y cada uno, yo le pregunté, ¿alguna vez saliste de tu casa, de tu hogar, sin saber a dónde ibas? Y ahora les pregunto a ustedes, no es necesario que me respondan, pero quiero que piensen en ustedes. ¿Alguna vez en toda la vida que tienen, no sé, tiene 20 años, 30, 40, 50, 60 años, ¿alguna vez en tu vida saliste de un lugar, o de tu casa o de la casa de tus padres, sin saber a dónde te ibas a ir? ¿Alguien alguna vez salió? Margarita. A ver. Mm. Ahí Margarita está contando una experiencia. Trabajando en una empresa que se llama Casa Lobo y se terminó, se cerró. ¿Y qué pasó? Se cerró, bueno, se cerró Casa Lobo y nosotros todos nos quedamos sin trabajo, Mm. nada. Mm. Me equivoqué, Fidencio, Ciudad de Roma. Mm. Los viejos ya estaban viejos, los empleados ya no podían trabajar porque no hay tela, porque no viene la tela, no llega la tela. Y yo dije, un día, voy a irme a me voy a Buenos Aires, ahora, esta tarde. Me fui a cobrar, me pagaron 18 millones de guaraníes. Entonces, yo me fui para tomar el colectivo que va a Buenos Aires. Me voy a la casa de mi hermana. Yo tengo 3 hermanas allá. Tengo una hermana de corazón y otras 2 hermanas. Entonces yo dije, y ahí veo que dice, este, La terminal estaba sobre Presidente Franco, era la el terminal que estaba presidente Presidente Franco. Franco, casi Colón, y enfrente a un edificio y tenía un cartelito que decía ahí, eh, Dice esta lo que oficina, ¿cómo que se llamaba la oficina? Juvenil cruzada, cruzada cada hogar para decir ella. cruzada a cada hogar, ¿verdad? Y bueno, dije yo en vez de irme acá y ya haya otra vez un tumulto que no me voy esta noche o lo que sea. Yo llegando allá a Buenos Aires al día siguiente, como a las 7 de la mañana, 6, 7 de la mañana llegaba, y le voy a decir a Sonia que estoy en Buenos Aires, porque yo no sabía qué hacer. Mm. ¿Y qué encontraste ahí? ¿Te subiste a la Y oficina? entonces yo dije, voy a ver un poco qué me dicen acá, dije entre mí. Bueno, me fui al primer piso, no sé, una señora. Y me fui al segundo piso, no señora, acá en el tercer Ajá. piso. Y ahí fue que yo le conocí a 2 familias. Mm. Y entonces, a la tarde, ellos ya vinieron a visitarle a Germán porque Mm. era alcohólico y le estaban por tirar de la ANT. Mm. Entonces, más yo ahí me puse a pensar, a hacer algo bueno, no malo. Mm. Pero nunca hice lo malo porque nunca robé. Mm. Por lo menos si quiero pegar y plata pública. Bueno, Entonces, este, vino acá Germán, y vino acá a la tardecita, me dice una palabra muy gelado. pero vinieron a visitarle los hermanos ahí de Cruzada. Y vinieron la mamá de esta chica y la mamá y ella. Está hablando se llamaba Cruzada Evangelística a cada hogar. Cada hogar. Era la oficina donde se administró la cruzada de Luis Palau. Creo que era en el año 82 más o menos. Y estaba la hermana, se llama Alda Aprea. Y entonces ella, Margarita habló con ella. Alda le habló a su mamá, que vivían en San Lorenzo, niña chiquita, que tenía un alma evangelística tremenda. Y a la tardecita ya vinieron a visitarle acá. Vinieron a visitar a la hermana ahí en la empresa. Acá ya estaba la En ANDI. la Ande de Bollani. Y entonces yo dije, entre mí me voy a ir nomás. No me voy a ir nomás. Dije, ya me conforma y me siento mejor. Gracias. Porque yo sufría un montón por él mismo Mm. y por mi familia, que todos tienen que estudiar. Bueno. Mi hermano sabe muy Sí, sí, bien. sabemos la historia, Margarita, porque te conocemos la historia, los que no sabían.
Era salió de su casa sin saber a dónde iba. Sí, sabía que iba a ir a Buenos Aires, pero ¿qué le esperaba? No sabía, ¿verdad? Yo no sé, le pregunto a ustedes, ¿algunas salieron de su casa sin saber a dónde se van a ir? ¿Verdad? A veces, yo les conté una experiencia, un día después de trabajar 12 años continuados, no sé, en una parte, me comunicaron mi desvinculación, mi despido, me quedé sin trabajo. Y mi rutina era 14, 15 años o más, es levantarme a la mañana, prepararse, desayunar, vestirse. Y me levanté, hice mi misma rutina, me levanté, me vestí todo, desayuné todo, agarré el auto pero cuando salí para en la calle dije, pero ¿y a dónde me voy a ir? A mi trabajo ya no me quieren más, ¿verdad? ¿A dónde me voy a ir, verdad? Y me quedé allí, ¿verdad? ¿A dónde me voy a ir, verdad? Yo no sé si ustedes tuvieron alguna experiencia de salir algún día sin saber a dónde iban. Alfredo, vos cuando viniste de Ciayutí, ¿sabías a dónde estabas viniendo o no? A él se fue a trabajar un año, ¿verdad? Más 9 meses en un barco, en un crucero. Fue a trabajar con un grupo musical, ¿verdad? Sí, Y te invitaron, ¿verdad? Para ir. sí tenía que, o sea, me dieron la dirección, Mm, pero yo sabía solamente por mapa nomás. por referencia. Tenía que estar en Génova, Ah, tenía que irme a una clínica mm, y yo no sabía en dónde lo que era mm, y estaba solo. mm. Y me despidió Natasha y estaba el hermano Daniel Rich Mm. del aeropuerto. Y yo me subí en el auto, El o sea, avión. en el avión con mi guitarra y mi bolsón y mi mochila y me fui Hasta Italia. hasta Italia. Entonces, y ahí lo que justamente le estaba diciendo a Natasha que yo no sabía en dónde iba a ir, Mm, cómo era, cómo iba a ser el hotel, que en dónde me voy a quedar. Eh, Ahí nomás me dijeron, o sea, que por mensaje, por correo me mm. llegaba, tal hora, tal persona te va a recoger, ahí va a estar tu nombre. Y yo llegué ahí y no sé, oré todo el camino. Pero cuando iba a venir acá la pregunta que me hiciste es cuando iba a venir acá, ella más o menos Natasha ya me hizo un Te bosquejo. caminó ya. Sí, ya me Ah, dijo, ya tenía iglesia, mm, ya en dónde íbamos a mm. vivir, más o menos. Pero el tema del trabajo, ahí lo que yo no, Sin saber qué le nada, no sé. esperaba. Sí, sin saber en dónde me iba. Dejó YouTube, dejó su trabajo en el barco, en el crucero como músico y vino a Asunción sin saber lo que le esperaba. Si por la fe dice que Abraham, siendo llamado, obedeció y salió sin saber a dónde iba. En Hebreos 10:38 nos da algo que también necesitamos los cristianos, aparte de la obediencia. Dice Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. El justo por la fe vivirá. Y hermanos, vimos solamente dos ejemplos. Cada uno tendrá en su vida, en su experiencia personal, haber salido, supongo, ¿verdad? Que has de tener que haber salido de algún lugar o de alguna situación sin saber qué nos espera. ¿Y por qué estamos diciendo esto, hermanos? Porque acabamos de empezar este año 2023, ¿verdad? Pasaron 2 años, 2 meses, estamos entrando en el tercer mes. Y quiero animarles a cada uno de nosotros a comenzar este año con la misma fe de Abraham, con todos los ingredientes de la fe de Abraham. ¿Cuáles eran los ingredientes? Primero, ¿cómo? Creer. Segundo, confiar. Y el tercero, obedecer. Que nuestra fe al avanzar en este año, ¿verdad? Puedan tener estos tres ingredientes. Quiero animarles a seguir, a comenzar este año con la misma fe de Abraham, a andar en confianza, creer a Dios, confiar en Dios, obedecer a Dios como Abraham, confiando en que Dios sí sabe a dónde nos lleva. Alfredo salió
confiando en un correo electrónico que alguien le escribió, que yo no sé ni si él le conocía o no, quién era, dónde tenía que irse, le dio una dirección de un país donde él jamás había estado, pero confió que esa persona iba a estar allí para esperarle. Confiemos en que Dios sí sabe a dónde nos lleva, que Dios tiene previsto lo necesario para socorrernos en el momento oportuno. La vida de Abraham es un ejemplo de la fidelidad de Dios a sus promesas. Dios le prometió a Abraham y Dios cumplió. Es un ejemplo de la fidelidad de Dios y de su providencia divina. El hermano Hugo Espero tenía una frase que solía repetir en las predicaciones. Dice, Dios lo prevé todo, es decir, ve anticipadamente todo. Dios prevé todo y Dios provee todo. ¿Verdad? En algún lado de mi Biblia tengo anotado esa frase. Dios lo prevé todo, Dios lo provee todo. ¿Verdad? Y en eso consiste la fidelidad de Dios. Cuando Dios le llamó a Abraham para que saliera de su ciudad, Abraham obedeció sin saber a dónde iba, pero creyó en la persona y las promesas de Dios. Abraham creyó, confió y salió. No sabía hacia dónde iba, pero Dios sí. Hermanos, este año, ¿qué nos espera este año? Muchas cosas van a acontecer. Tal vez tenemos planes, proyectos, pero suceden cosas que ni nos imaginamos, ¿verdad? ¿verdad? Dios sí sabe esas cosas. Y eso fue suficiente para que Abraham le obedezca. Este año empezamos cuando nos saludamos a fin de año, decimos felicidades, que Dios te bendiga, sea de mucha bendición, que concrete, que no sé, que sea el mejor de tus años. Y así comenzamos enero, ¿verdad? Febrero, ¿verdad? Y todos queremos lo mejor, queremos sin sobresalto, ¿verdad? Queremos, qué sé yo, que nos vaya bien en el trabajo, si por ahí conseguimos un mejor trabajo, mejor sueldo, salud. Pero de repente, ¡boom!, ocurren las cosas. En el 2020... el 2019 nos saludamos todos en el 2020, en el 10 de marzo, Marito sacó el decreto, ¿cómo era que se llama? Cuarentena, la cuarentena de 40 días que duró, creo que 8 meses o 10 meses, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Vino el COVID, algo que no esperaba. Este año, 2022, terminó, nos saludamos todos, felicidades, ¿verdad? Chikungunya, apareció chikungunya. De paso, dengue a su lado, ¿verdad? Y Zika está ahí a la expectativa haciendo calentamiento, ¿verdad? Falla o se cura chikungunya, de dengue, va a venir Zika, ¿verdad? Y así pueden ocurrir un montón de cosas, hermanos, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad? Hay jóvenes que están intentando ingresar en la facultad, otros avanzar en sus estudios, otros conseguir un mejor trabajo, otros conseguir, qué sé yo, una esposa o una novia, un novio, no sé, un mejor auto, no digo una mejor esposa, ¿verdad? No, eso no, hay que conformarse con lo que tiene. No se puede superar más, dice. Muy bien, muy bien. Ayer estuvimos en un casamiento, entre paréntesis, vamos a hacer una pausa acá, con Francis. Ayer Dios nos dio el privilegio de compartir con la familia de Ramón Casal, un hermano que se congregó muchos años acá. Su hija menor, Sandy Casal, Sandra Casal, contrajo matrimonio con un muchacho de su iglesia, se llama Cristian, y fue la ceremonia, ¿verdad? Y nos estaban diciendo que el plan original para el casamiento fue el 4 de marzo del año pasado, ¿verdad? Y que por distintas circunstancias se tuvo que suspender y se hizo este año anoche, 4 de marzo, en un casamiento, ¿verdad? En fin, algo que se planeó, que Dios, se planeamos todo, pero Dios a veces no permite eso en ese momento, ¿verdad? Extendió todo, pero pasó un año después. Ahora ya es feliz, ¿verdad? Dice, ¿qué quiero decirles, hermanos, para terminar, ¿verdad? ¿Qué es la idea central de todo esto que estamos estudiando, hermanos? Que empezamos este año sin saber lo que va a pasar, ¿verdad? Esperamos lo mejor, pero puede ser que nos ocurra eso que estamos pensando, que pueden ocurrir muchas cosas, pero tenemos que salir con la misma fe de Abraham, que siendo llamado obedeció y salió sin saber a dónde iba. Abraham creyó,
confió y salió. Y eso, ¿verdad? Porque dice, sin saber a dónde iba, pero Dios sí sabía. Y eso fue suficiente para obedecerle. Hermanos, el Señor nos llama para que vivamos este año descansando en su providencia divina. Repito, Dios nos llama para que vivamos este año descansando en su providencia divina. Dios lo prevé todo, Dios lo provee todo. No estaremos eximidos de dificultades, de problemas, de enfermedades, pero si confiamos en Él, no seremos defraudados. Repito, el Señor nos llama para que vivamos este año descansando en su providencia divina. No estaremos eximidos de dificultades, pero si confiamos en Él, no seremos defraudados. Si obedecemos a Dios, Él cumplirá su propósito en nosotros. Si obedecemos a Dios, Él cumplirá su propósito en nosotros. Que el Señor nos siga bendiciendo en este nuevo año, al iniciar, al avanzar, y que Él haga su propósito en nosotros. Los 3 requisitos de la fe: creer, confiar, obedecer. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, nuestro Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana que hemos podido abrir tu palabra, la Biblia, y leer esta historia de tu siervo Abraham, su esposa Sara, y ver, Señor, cómo tú obraste en su corazón, en su vida, en su mente, para que él desarrolle esa fe verdadera, esa fe que cree y obra, esa fe con confianza, con esa fe que le lleva a la obediencia, que mediante que fue obediente, Señor, tú le has bendecido para ser una nación grande y que, Señor, como dice tu palabra, innumerable, su descendencia innumerable, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Ayúdanos, Señor, a tener esa misma fe, a confiar en ti, a obedecerte, Señor, para que tú sigas obrando milagros alrededor nuestro, que podamos ser canales de bendición para otras vidas. Y que aún en medio de las pruebas, de las enfermedades, de las dificultades que ocurran en nuestra vida durante este año, podamos seguir manteniendo la fe, la confianza en tu providencia divina, que todo lo prevé y que todo lo provee. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Muchas gracias, hermano Fidencio. Nadie sabe lo que le espera, ¿verdad? Pero estaba pensando a la par que Dios sí sabe. Y si estamos del lado del que sabe, podemos tener esa confianza y avanzar adelante. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá, dice, no, porque algunos solo quieren saber, pero tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad. Solo para terminar, algunos avisos. Los que se anotaron para el libro 1, La vida de Jesús, tenemos los libros disponibles acá en la iglesia. Le piden a Claudia, está guardado. Son 7 unidades, entonces ya tienen que empezar a completar la primera lección y se le va a avisar el lugar, el día y la hora para la reunión, para la peña del primer grupo. Sí, muy probablemente va a ser con el hermano Fidencio. Libro 2 de la vida de Jesús, ya empezamos el grupo de Villa Lisa hoy a la tarde, 3:30. El grupo que hace acá con el hermano Julio van a definir su día, ya tienen. Los martes a las 19 horas, ¿sí? Otro anuncio súper importante también, desde el próximo sábado a las 15:30 horas empieza el ministerio infantil. Nosotros le decimos ICM Kids, ¿sí? Los sábados a las 15:30 horas ya está conformado el grupo. Les pido por favor a los hermanos que trabajan con los niños que me puedan pasar su talle de la remera, porque vamos a mandar a hacer una remera para el equipo de trabajo y eso en el transcurso de la semana vamos a solicitar, y si está antes ya traemos. Y los jóvenes 18:30 horas, estamos estudiando acerca de lo que Dios quiere para nuestra vida.
Vamos a terminar orando. Una noticia muy buena, por cierto, que en la semana nos enteramos que Vanessa, nuestra hermana, que estaba con tratamiento, sigue con eso, ¿verdad? La cirugía, el trasplante de la médula está aprendiendo, entonces muy buena noticia. Gratitud al Señor por eso. Entonces vamos a orar también por su vida. Y bueno, oramos y terminamos. Si no hay más avisos, perdón. Estamos orando por Alex el 10 de marzo, es la fecha de examen de ingreso, ¿sí? Así que, como dijo el hermano Fidencio, esos 3 puntos ahí: creer, confiar, obedecer, estudiar, ¿sí? Así que, fuerza, hermano. Oramos. Señor nuestro Dios, muchas gracias por permitirnos compartir esta mañana juntos las alabanzas, también tu palabra que nos anima, que nos conforta saber que tú eres el Dios omnisciente, tú conoces todo, Señor. Y sabemos que seremos probados y ojalá y que todos podamos ser hallados fieles, como dice tu palabra, en todas las áreas de nuestra vida. Que tu bendición esté, Señor, sobre cada hermano, hermana, cada familia. Oramos, Señor, agradecidos por Vanessa, por su salud. Gracias, Señor, porque tú, en tu misericordia, has intervenido a través de los médicos, el tratamiento, el trasplante. Gracias, Señor, porque está aprendiendo. Gracias también por Alex. Sabemos que se está preparando para estas pruebas. Confiamos, Señor, que le va a ir bien, que tú, Señor, vas a acompañarle y que él pueda tener un examen exitoso. Oramos también por los diferentes ministerios, tanto de los niños, jóvenes, adolescentes, y que tu bendición esté también en cada hogar y los 2 grupos o 3 grupos ahora que vamos a estar estudiando tu palabra en la semana, que podamos completar las lecciones y poder asistir y compartir lo que estamos aprendiendo, Señor, y no solo quede en el conocimiento teórico, sino que también lo pongamos en práctica. Oramos agradecidos también por el hermano Viarni Rosalva. Gracias, Señor, por su visita. Que tú les bendigas, que les guardes. Gracias, Señor, por este día y dejamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, y saludamos a los que están en sus casas conectados. Muchas gracias, hermana Lidia, la hermana Edita, la hermana Gloria estuvo también a la mañana y que el Señor les bendiga. ¿Sí? Muchas gracias, Amén. bendiciones. Amén. Igual. Gracias, hermano. Gracias, hermano.